Bienvenidos una semana más a ¿Qué me cuentas? A esta gran familia de ¿Qué me cuentas? Que cada día aumenta más, por lo cual estoy súper agradecida a todos. Lo iniciamos en una semana que ha sido, después de una semana que ha sido movidita en muchos aspectos. Hemos tenido en medio una fiesta, esa fiesta del Pilar, con ese éxito pero arrollador de la Marcha Maz, con más de 5.800 personas unidas contra las drogodependencias. Después hemos tenido un fin de semana que ha sido más que del otoño, de como llamamos un ver-otoño, vera-otoño, como se llama ahora mismo, ¿no? Con muchísimo calor, con un viento sur que nos ha vuelto, ya sabéis, a los de aquí un poquitín tarumbas, pero que desde luego nos ha llevado a tener todavía esas barbacoas, esas reuniones con amigos que a lo mejor en esta época ya no lo podíamos tener precisamente por el tiempo, pero precisamente esos 29, 30 grados que hemos tenido este último fin de semana en Cantabria han sido desde luego espectaculares. Yo que he tenido aquí a unos amigos esta semana de Cádiz, pues estaban, claro, se encontraban como pez en el agua, pensando que, bueno, casi estamos en Cádiz, ¿no?, con el mismo calor. Y estaban, desde luego, se han ido enamorados, como no, de esta maravillosa tierra. Sin embargo, todo este viento y todas estas cosas también nos han traído incendios, olor a quemado, muchísima niebla, mucha tristeza en Galicia. Los que tenemos amigos allí sabemos lo mal que lo están pasando. Desde luego nos unimos a ellos y nos animamos en contra de esos totalmente locos, porque no sé ni qué calificativo darles, para que hagan estas barbaridades, sabiendo además en momentos de viento que no sabemos para dónde puede ir y que se puede llevar a vidas, como en el caso de Galicia, que han sido 3 muertes, si no me equivoco, y algún que otro desaparecido. Desde luego, desde aquí, toda nuestra repulsa a todo eso, también en Asturias, que todavía tienen varios incendios todavía vivos, incluso aquí, en Torrelavega, estos días, ayer hemos tenido un día un poco complicado, con muchísimo humo, con muchísimo olor a quemado, que asustó bastante a todas las gentes, pero bueno, ya un poco pasado. Después de todo esto, es decir, que hemos tenido cosas buenas y esto último que nos tiene a todos todavía muy preocupados, empezamos la semana nuevamente con, ¿quién va a ser? Pues con nuestro amigo y médico de cabecera, nunca mejor dicho, que es el doctor Ildefonso Calderón, que le tengo aquí conmigo. Hola, Ildefonso. Hola, Son, ¿qué tal? Hola. Un fin de semana triste, ¿verdad? Complicado. Decías que no sabías cómo calificar a esta gente. Yo creo que es fácil. Lo primero, delincuentes. Sí, desde luego. Y lo segundo, asesinos, porque se corre el riesgo de lo que ha pasado, de que muera gente por su culpa, por un acto pues, delincuencial que han hecho esta gente. Entonces yo creo que hay que cambiar, no sé, la ley en el sentido de los castigos que pueden caer a esta gente que catalogamos como pirómano y parece como enfermo, que es una enfermedad eso, al final. Entonces parece que eso pues hombre, les debilita un poco el castigo, se les puede entender, como has dicho, por un problema de enfermedad y que les gusta ver el fuego y demás. No, aquí hay una delincuencia clara, porque no tienen además cuenta, organizada, según habla. Hombre, que aparezcan 80 fuegos o 100 fuegos de golpe, esto, no tiene sentido. Desde luego, el que lo ha hecho, los que lo han hecho son personas inteligentes, porque mañana nos ponemos tú y yo, que no tenemos ninguna experiencia en prender fuego en el monte, y te digo yo que por mucho que vayamos a un sitio otro, no encendemos 80 o 100 fuegos de golpe, ¿no? O en una hora. Luego aquí hay gente preparada para hacer daño, con el añadido de que origina pérdidas de vidas humanas, luego está originando asesinatos. Y muchísimos animales, no se nos olviden los animales, y luego, que a veces no los tenemos en cuenta. Toda la riqueza de fauna, flora y el futuro para nuestros descendientes queda condicionado por un capricho de esta gente, o por un acto delincuencial, no un capricho, por un acto delincuencial de este tipo de personas. Además, sabiendo, como sabemos que en Galicia, de antes se decía que se quemaban los montes precisamente para hacerlos urbanos y poder construir, yo creo que eso no. Pero ahora mismo está por ley en Galicia, es decir, tendrían que pasar un montón de años para que ocurriera eso. Y entonces por eso no lo entendemos, o sea, no entendemos este ánimo, pues eso, de llevarse vidas humanas, de gentes que han perdido sus casas, todas sus explotaciones ganaderas, explotaciones agrícolas, que no tiene ningún sentido
y sobre todo, pues eso, con viento sur, sabiendo que eso pues no sabes ni dónde te puede llevar, les puede llevar hasta ellos mismos. Pero bueno, vamos a pasar un poco esto, que es bien triste, con nuestra repulsa y nuestro apoyo a todo Galicia, a Asturias, y también, aquí ya ha sido un poco más leve, pero la repulsa absoluta a no los enfermos, sino lo que dice Ildefonso, a los delincuentes. Bueno, Ildefonso, pues vamos a seguir esta semana con la nutrición en personas mayores, de los abuelos, como decimos siempre coloquialmente, la nutrición en las personas mayores. La semana pasada estuvimos hablando pues, de los requerimientos nutricionales en las diferentes pautas de edades, con los nutrientes. Recuérdanos un poco. Sí, decíamos que venía condicionada preferentemente el binomio alimentación-nutrición por una serie de cambios biológicos, sociales, psicosociales que ocurrían en estas edades, ¿no? Y hablábamos de una serie de cambios en la talla, en el peso, la distribución de la grasa, el aparato digestivo, la sensación de saciedad. Terminamos hablando un poquito de cuáles eran, un poco como un aldabonazo para la gente, cuáles eran las necesidades nutricionales, ¿no? Los requerimientos calóricos, es decir, la cantidad de energía necesaria para mantener la vida y reponer el metabolismo basal, que es aquella energía mínima que gastamos para poder seguir funcionando de manera correcta en personas de edad avanzada. Habíamos hecho una clasificación de lo que era el anciano joven, anciano y anciano, ¿no? Y entonces, anciano joven a los 60 todavía. Por eso digo, anciano, a los 60 es todavía una persona en plena forma. La médicamente ese es el fallo de los médicos, es que ponemos etiquetas, ¿no? Y ese sería el anciano joven, luego está el anciano a partir de los 70, 75, y luego está a partir de los 80 el anciano viejo, ¿no? Lo mismo que estamos quitando lo de contar calorías, dices tú siempre, vamos a tener que quitar esto de los 60. Sí. Porque, eso sí, porque estamos todos ahí, ¿no? Eso, claro, porque sobre todo eso, cuando nos acercamos poco a poco a ella. O sea, y gracias a Dios que nos vayamos acercando, eso indica que vamos cumpliendo etapas, ¿no? Bueno, podemos decir entonces, pues yo decía un poco como un toque de atención a la ciudadanía, cuando se hacen dietas restrictivas, que dice rápidamente, vamos a hacer una dieta para adelgazar y te dicen 1.500 calorías. La única vez que voy a hablar de calorías, retomando lo que decíamos la semana pasada. Pues una persona entre 60 y 69 años, si era hombre, decíamos que necesitaba por día 2.400 kilocalorías. Esto para que nos hagamos una idea de las necesidades nutricionales, en este caso calóricas, requerimientos de energía de calorías que necesita el ser humano. Eso para una persona que haga un ejercicio mínimo, normal, o sea, nada. Para mantener su metabolismo basal, funcionando. Luego las mujeres, estábamos hablando de alrededor de 2.200, y a medida que seguíamos cumpliendo años, cuando nos íbamos, por ejemplo, entre 70 y 79 años, para el caso de los varones, bajaban 200 calorías en el caso de los varones, necesitábamos 2.200, y en la mujer bajaban 100 y bajamos a 1.900. Y luego, cuando eran ya más de 80 años, que cuando pensamos, una persona de 80 años que tiene que comer muy poco, bueno, tiene que comer poco relativo, serían todavía 2.000 calorías si es varón, pues no es tan poco, y serían 1.700 si es mujer. Pongo siempre un poco el espejo que tenemos en la cabeza todos de una dieta para adelgazar de 1.500 calorías, ¿no? Entonces, necesitamos más nutrientes para mantener nuestra actividad vital por encima de los 80 años. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que estas son las calorías. Pues las calorías decíamos que las obteníamos de los alimentos. Y los alimentos, todo era lo que nosotros elegíamos de una manera voluntaria y que dentro de nuestro organismo se transformaban en nutrientes. Eso es. Hemos hablado de los nutrientes y decíamos una serie de grupos fundamentales, como llamamos los macronutrientes, aquellos que son grandes. Hablamos de hidrato de carbono, de grasas, de proteínas. Hablamos de micronutrientes, ya hablamos de vitaminas, ya hablamos de minerales y hablamos de otro que ya le ponemos en la medicina como un nutriente aunque no aporte ninguna caloría, que es el agua, que nos permite un equilibrio de hidratación del organismo fundamental y efectivo para mantener todas nuestras relaciones. Sí, lo que decíamos siempre, que las personas mayores, los ancianos tendrían a beber muy poco, y hablábamos de la necesidad mínima, y que si no, pues que les podíamos dar gelatinas. Muy bien. También. Es que me acuerdo que les podíamos dar gelatinas que son muy apetecibles, muy frescas, y que a lo mejor les puede ser más apetecible incluso que el agua. Que le dicen, no, hay agua, no. La mayoría de las personas mayores te dicen, no, hay agua, no, ¿para qué? No tengo sed, agua, no tengo sed. Disminuye el reflejo de la sed. Eso es. Y es curioso, la sed se reactiva en el momento que uno bebe, aparece sed, ¿no? Sí, cuando coges el hábito de beber, cuando tú tienes sed y no bebo porque no llega, estoy haciendo no sé qué, ya beberé luego, vas perdiendo este reflejo de la sed.
Bueno, pues entonces aquí hay que tener las ideas muy claras, más o menos siguen las pautas que sigue la edad adulta. El 100% de energía que aportan los distintos nutrientes de la dieta siempre los repartimos, alrededor del 50-60% tiene que venir de hidratos de carbono. En este caso, que también tendríamos que llegar por estos parámetros, 50-60% del aporte calórico de hidratos de carbono, hay que tener en cuenta que aquí sí que no debemos de sobrepasar el 10% de hidratos de carbono simples. Estamos hablando pues de dulces, estamos hablando de galletas. Recuérdate que decíamos que uno de los principales problemas que teníamos en la edad, las personas de edad avanzada, es que se producía una atrofia de las papilas gustativas y los dos sabores principales que distinguimos siempre, el dulce y el salado, también mermaban, y por eso tomamos o cosas más dulces, porque todavía quedaban, o cosas más saladas, con los problemas que teníamos, por un lado, con el riesgo de aumentar la tensión arterial, y por otro, al que se le añadía el endurecimiento de las arterias, entonces ya no tienen esa misma elasticidad los vasos sanguíneos, y por eso aparece también la tensión alta en muchas personas mayores. Pero le añadíamos, como decíamos, una resistencia a la insulina, es decir, la insulina tiene menor capacidad, responde menos para quemar los hidratos de carbono, que ese azúcar vaya de la sangre al interior de las células para ser utilizado como energía. Hay una resistencia a la insulina, y decíamos que se producían mayores intolerancias a la lactasa, que es, perdón, en este caso a la lactosa, que es el azúcar que precisa la lactasa para poder ser absorbido entre las células. Tenemos menos lactasa en el organismo, la enzima como consecuencia tendríamos que tomar menos hidratos de carbono simples, más complejos. Los complejos tienen la ventaja de que nos aportan también más fibra. Hay una discusión si entre 2,5, 3, 4 gramos de fibra, pero el problema que tiene la fibra es que hay que valorarla muy individualmente para que no aparezca. Favorece el tránsito intestinal, sí, pero no deja de ser menos cierto que puede favorecer también a una serie de problemas de flatulencias, de distensión abdominal. La distensión abdominal llevaba al mismo tiempo un problema de absorción, porque el fundus gástrico, decíamos, la parte del fondo del estómago, decíamos que era menos laxa, como consecuencia de esto no se distendía con tanta facilidad y aparecía más la sensación de saciedad. Decíamos también que la fibra, que hay menos transporte sanguíneo, vasos sanguíneos alrededor del intestino, que se disminuye la absorción de los nutrientes, y entonces la fibra, por un lado, que es positiva para evitar el estreñimiento, por otro lado puede ser negativa en el sentido de la flatulencia de los gases, del meteorismo, y también de dificultar la absorción de los nutrientes. En resumidas cuentas, es fundamental, que son los parámetros básicos para una correcta nutrición, primero la absorción del nutriente, nosotros elegimos el alimento, primero que se mezcle bien en el estómago, actúen los jugos gástricos, y cuando llegue a la zona absortiva del aparato digestivo, que se pueda absorber bien todo ese nutriente. Una vez absorbido ese nutriente, lo que tiene es que ser primero bien digerido, luego bien absorbido y después bien metabolizado para que se realice un transporte correcto del nutriente donde necesitamos que vaya. Si necesitamos calcio y el calcio se tiene que ir a fijar al hueso, tiene que ir al hueso para poderse fijar. Entonces, y un exceso de fibra puede por eso no lo sabía, creí que la fibra era maravillosa, hay que había que tomar. Hay que probar muy bien la tolerancia, hay que probar muy bien la tolerancia de la fibra, es muy necesaria, porque también en los ancianos se produce con el estreñimiento, sí, y también si tomas menos fibra al intestino, digamos la onda peristáltica, que también está disminuida, la actividad motora del intestino, que es la que permite que se vaya el bolo, una vez el bolo alimenticio transformado en bolo fecal, que se vaya a lo largo del intestino grueso para poderlo evacuar. El intestino contrae en falso, y esa contractura en falso, ese espasmo en falso de la onda peristáltica, puede favorecer que aparezcan divertículos. Entonces es una cosa que la fibra sí que hay que afinar mucho, siempre hay que afinar en medicina, en medicina hay que personalizar siempre. Siempre partimos de gente sana, y entonces damos una serie de generalidades, una serie de consejos generales para gente sana. En el momento que aparece alguna patología, tenemos que afinar. La patología no es por el mero hecho de envejecer, pero sí genera el envejecimiento una serie de patologías o enfermedades. Decíamos otro día, pues trastornos en la vista, trastornos en el gusto, trastornos en el oído, lo que te decía. Sí, en el aparato locomotor también, exactamente. Cosas. Entonces eso a nivel de hidratos de carbono. A nivel de grasas, normalmente seguimos manteniendo los mismos parámetros. El 30% de la energía tiene que venir de las grasas, 30% de la dieta.
Bueno, esta grasa, lo que sí es cierto es que aquí hemos de ser muy estrictos con los ácidos grasos saturados, las grasas saturadas, que no puede pasar del 7, 10 como mucho, 7%. ¿Cuáles son estos? Pues son, pues como digo yo muchas veces, aquellas grasas que provienen de los animales, digamos, terrestres, por decirlo de alguna manera, no acuáticos, ¿no? Animales terrestres o que andan por la tierra, pues tenemos por un lado la leche, tenemos por un lado los quesos, o sea, todos los lácteos y derivados, pero fíjate que hay que buscar siempre el equilibrio, hay que afinar muy bien la guitarra tiene una serie de cuerdas, porque necesito, el calcio está mucho en la leche y en los yogures. Es cierto que el calcio no precisa de la grasa para su absorción, pero carnes grasas, rojas, el tocino, los embutidos, toda esta gente hay que tenerlo con mucho cuidado. Más de un 7%. ¿Y por qué por qué oímos cada vez más, que siempre hemos oído la leche, sobre todo en las mujeres, cuando ya llegan a la menopausia, y también que tomen mucha leche porque necesitan calcio, y sin embargo ahora cada vez más dicen que precisamente la leche en edades ya, cuando somos adultos, no debemos de tomarla? Pues, más que no, nosotros no podemos anatomizar o poner unas cruces, decir esto es imposible porque este alimento es malo. Todos los alimentos son necesarios. Sí es cierto que el ser humano es el único animal, quitando los animales domésticos, que les hemos acostumbrado a tomar leche de otra especie, que tomamos leche de manera habitual de otra especie distinta a la nuestra, ¿de acuerdo? La leche materna, nosotros cuando dejamos de mamar a los 6 meses, 7 meses, ya no tomamos leche de nuestra especie. Bueno, hay alguien que da de mamar hasta el año y pico, ¿no? Pero normalmente a partir de ahí ya se deja tomar la leche de la especie y tomamos leche de otras especies, porque sí es cierto que la leche es un alimento rico, pero no deja de ser menos cierto que necesitamos una serie de enzimas, como te decía antes, la lactasa, para poder digerirla. Desde luego, tan mamífero es la hembra humana, como es la vaca, como podría ser una ballena o una orca o una foca, y las focas todos sabemos que tienen una leche, o las ballenas, inmensamente grasa para nutrir pues, a su especie, en este caso a los ballenatos o a los bebés focas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que más del 7-10% de grasa de origen animal, pues el gordo, la carne, tocinos, todas estas cosas, ¿no? Luego, los poliinsaturados, que son muy buenos también, que son la grasa, digamos, que viene del pescado. Son de pescado azul. Eso es, son ácidos grasos insaturados en cantidad poliinsaturados. Más de uno. Esto es omega 3. El salmón, la sardina, tal. Esta podemos llegar un 10-12%. La otra estamos 7-10%. Estaríamos hablando entonces, pues alrededor de un 20-21% en total. Claro, si queremos ir hasta un 30-10 por lo menos por ciento, tendría que ser monoinsaturado el aceite, y alguna gente permite a los ancianos o a las personas de edad avanzada llegar la grasa hasta un 35% si es a base, ese último 5% de ácidos grasos monoinsaturados, el aceite de oliva. El aceite de oliva. Virgen, extra. Magnífico, ¿no? El maravilloso, entonces, sí. Eso es una manera de obtener energía. Y luego, como ahí no podemos ya hablar en tantos porcientos porque nos perdemos, vamos en función del peso. Sí, decíamos de un miligramo y medio por kilo de peso y día para las proteínas, pero ahí se admiten hasta 2. No nos vemos, sobre todo en la gente que está en situaciones problemáticas de patología, gente que tiene heridas, gente que tiene... No vamos a olvidar que muchos que está en la cama y que... en cama se aparecen las úlceras por presión, ¿no? Vamos a ver que los ancianos, estamos hablando de gente... Vamos a decir, ya que no nos vamos a meter a gente que somos menos joven, metemos desde anciano hasta anciano viejo, estamos hablando de gente a partir de los 75 hasta los 90 años, 90 y pico años. Ahí hay mucha patología ya que no solamente precisa de una alimentación correcta a nivel de macronutrientes, que te decía, a nivel de una buena hidratación, 7-8 vasos de agua al día sería lo ideal, sino que aquí son fundamentales también las vitaminas y los minerales. Hablábamos en principio, cuando hablamos de qué misión tenía o qué función tenía cada nutriente, decíamos que las vitaminas eran catalizadores de reacciones metabólicas y poníamos el ejemplo de que si nosotros necesitamos hervir agua, lo importante para hervir agua necesitamos el agua y una fuente de calor y el fuego, pero si que no estuviéramos... Bueno, y un recipiente. Eso es, si no tuviéramos un recipiente para poner el agua, el fuego. No podríamos poner el agua en un sitio para que hirviera. Entonces, un catalizador significa aquella sustancia que es necesaria para que se realice una reacción química, pero que no va a alterar el resultado de la misma para nada. Y aquí, por ejemplo, las vitaminas, pues fíjate, unos déficits importantes que tienen los abuelos o las personas mayores es las anemias, y principalmente pueden ser de dos tipos: la anemia megaloplástica por un déficit de vitamina B12, que también hablamos en su momento, que aquí, por ejemplo, tienen gran importancia
¿cómo se llama? Los pescados, tienen mucha vitamina B12. Luego, el hierro es una anemia ferropénica. Aquí decíamos que tenía mucho importante también pues, el hígado, aquellas cosas que el grupo, la hemoglobina del grupo M, ¿vale? El hierro en forma M. Hay dos, en forma N y en forma no M. El hierro en forma N es el que tiene la sangre, forma la hemoglobina, y aquí nos encontramos la que está en el hígado, la que está también en la carne, esa carne rosa sangrando, esa está muy bien, pero también lo tienen los pescados. Tenían muchísimo hierro los berberechos, las almejas, los mejillones, sobre todo los berberechos, y luego un hierro no en forma M, que estaban los vegetales. Aquí son las lentejas, principalmente las luminosas. Y decíamos que la vitamina C, que es un antioxidante magnífico, que también se produce un déficit en las personas de edad avanzada, y hay que suplementarlo porque es una vitamina hidrosoluble, es decir, se puede perder con el agua. Entonces lo teníamos en las lentejas, el hierro y la vitamina C. Por ejemplo, si poníamos unos pocos pimientos, íbamos a favorecer la absorción del hierro presente mediante la vitamina C. Mineral importantísimo, el calcio, lo que decíamos. Decíamos también que cuando hay un problema de la edad solamente por el mero hecho de envejecer, se producía un déficit de la absorción intestinal de calcio, sobre todo cuando ya se había establecido el déficit, era muy difícil recuperarlo. Entonces, por eso, claro, aquí es lo que te decía de saber... Y que le saquemos a la calle, que tomen el sol, para que la vitamina D exactamente, fije. Para que la vitamina D fije, efectivamente. Entonces, eso es muy importante. El zinc, por ejemplo, que también estaba en los mariscos, por ejemplo, están otros más, ¿no? El magnesio, que está en el cacao, que previene enfermedades cardiovasculares. El zinc favorece que se cicatricen muy bien las heridas. Entonces, al final te das cuenta que, como todo, es una guitarra con muchas cuerdas que hay que saber afinar. Sí, es una pirámide. Yo tengo el colesterol alto y pues se me cierran las arterias y soy una persona mayor y me han dicho que tengo las arterias más duras y resulta que esto tiene colesterol. Ojo, vamos a ver qué calcio ponemos. También el calcio está en los vegetales, y el ácido fólico importantísimo, los vegetales de hoja verde, pero por ejemplo esos tienen cristales de oxalato cálcico que implican la absorción del calcio. Entonces son cosas... Sí, hay que tener un equilibrio como en todo. Bonitas. Como en todo, hay que tener equilibrio como en todo. Sin embargo, lo que más vemos, o ves tú concretamente en los ancianos, es la desnutrición. Sí. Que los ancianos, sin querer, eso de que nos dice el abuelo, que no tengo hambre, que yo con un poco de sopa y tal, o un caldo me vale. Y todas las cosas que a veces pues les ves que están desganados, que no hay manera de abrirles el apetito, entonces pues puede provocar una desnutrición que a veces no nos damos cuenta, pero que es así. Claro, lo has dicho muy bien. En resumidas cuentas, la desnutrición que observamos viene producida porque hay un desequilibrio entre el aporte de nutrientes que nosotros damos y las necesidades nutricionales que tiene el individuo. Y este desequilibrio interviene en estos factores que hablamos, biológicos, por el hecho de envejecer, y psicosociales, decíamos la semana pasada, que también estaban por aquellas personas que se han quedado viudas o la periodo de jubilación, todo eso, hacen depresiones, y todo esto viene condicionado, pero no nos podemos olvidar que también se les ajusta el presupuesto, con lo cual son gente ajustan mucho. Que tienen un problema normalmente de pluripatologías, es decir, es raro el anciano que además de la diabetes no tiene la tensión alta, o a lo mejor no tiene problemas osteoarticulares, o a lo mejor no tiene problemas de cataratas o problemas de visión, o a lo mejor no tiene problemas de masticación, impide una buena devolución. Entonces son una serie de pluripatologías que muchas de ellas van a condicionar una plurimedicación, o una polimedicación, es decir, son que para bajar la tensión tengo que tomar esta pastilla, pero esta pastilla a lo mejor me viene mal para un problema de diabetes, o a lo mejor la diabetes tomo esta pastilla, pero resulta que me viene mal para un problema circulatorio. Si al final nos encontramos que estamos mucha gente mayor tomando 5 o 6 medicaciones, el médico también tiene que saber atajarlas muy bien y observarlas, porque hay determinadas enfermedades, como puede ser lo que hablaba la tensión, que hay muchos fármacos para poder luchar contra ella y son de distintos caracteres. Unos son diuréticos, otros son antagonistas del calcio, otros son ALA2, otros son cardiotónicos, es decir, y al final hay que saber cuál es el que le va bien a ese paciente en función de todo esto que está tomando.
y es famoso a lo mejor alguien que un abuelo que va a un médico por primera vez, o no por primera vez, sino porque le han dicho que aquel era muy bueno, y lo primero que hace, vamos a quitar todo esto para no hace porque el otro lo haya puesto mal, sino porque quiere ver, a ver cómo está funcionando, cómo está funcionando en ese momento. Quiero decir, pero todo eso sí es cierto que lo va a condicionar, ¿no? Y entonces se altera mucho lo que te decía, la digestión del nutriente, la absorción del nutriente y la metabolización del nutriente. Entonces, para eso, medidas a tomar, hacer una alimentación lo más variada, equilibrada posible. Ojo, preguntarle al abuelo qué es lo que le gusta. ¿Qué es lo que le gusta? No le vamos a dar un alimento que encima de que tiene poca gana, que está saciado, que no sabe a nada, porque ya las papilas las tienes atrofiadas, y le quitamos, le vamos a dar aquello que no le gusta. Y encima seguramente que tampoco le podemos echar sal, porque puede tener problemas. Entonces, hay que ver lo que le gusta. Luego, además de ver lo que le gusta, hay que evitar las dietas restrictivas, porque dice, oye, mira, es que resulta que tienes el colesterol alto, no tomas esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y ostras, tú me dejas lo que no me gusta. Lo que no me gusta, pues, claro. Mal camino llevamos, ¿no? Decíamos, mantener una adecuada higiene bucal, es decir, oye, si no puede masticar el hombre, si además de no poder masticar resulta que le faltan piezas dentarias, ya por el mero hecho de la ancianidad también puede tener un problema de deglución y de disfagia, es decir, la disfagia, que es una alteración de la deglución, puede ser para sólidos o puede ser para líquidos. Sí. Por eso los abuelos sí toman o toleran mucho los purés. Lo peor que hay mucha gente que tiene problemas de disfagia es cuando mezclamos dos tipos de texturas, es decir, la sopa, por ejemplo, una sopa que lleve fideos o que lleve tropiezos, estas cosas, cuando hay problemas de disfagia, ¿no? Estamos hablando ya de patología, ¿no? Mastican mal, pues todas esas cosas. Luego hay que hacer un seguimiento bimensual del abuelo, del paciente, bueno, para mí son pacientes, ¿no? Pero hay que hacer y en función de cómo vayas viendo, si va perdiendo peso, si no pierde peso, si están bien nutridos, si las analíticas nos dicen que todos los parámetros están bien, pues entonces daremos distintos tipos de alimentación, que podemos ver la manera de... Pero hay que distinguir antes, Menchu. Menchu, me encantó. Ya está, ya salió el gordo de la lotería. Otra vez me ha llamado Menchu. Mi mujer, ¿eh? Eso, Carmen, que te quede claro, hija mía, que es que te tiene presente hasta cuando está conmigo. O sea, esto es el gordo de la lotería nuevamente. A ver, Ildefonso, dime. Eso es uno que estás explicando. Vamos a ver, Asun. Bueno. Me excusas, me disculpas, va a ser esto ya, va a ser ya, vamos a poner aquí ya un meme con una cosa, seguro que a alguien se le ocurre una cosa. Exactamente. De entonces te comentaba, Asun, que era muy importante el saber qué tipo de desnutrición tiene. Y hay tres tipos de desnutrición: la desnutrición aguda, la desnutrición crónica y la desnutrición mixta. Esto que parece en un principio que a los médicos nos gusta clasificarlo todo, hemos de distinguir que la desnutrición crónica se da muy fácil en abuelillos. Es decir, vas dejando de comer y se pierde masa magra, masa muscular, y se pierde masa grasa, pero principalmente grasa. Y lo último que se tarda en perder es las proteínas viscerales y la grasa visceral. La grasa visceral es la última que se tarda en perder. Entonces el marasmo, pues es una definición, pues sería pues una anorexia de este tipo, un tipo para que la gente se sitúe a nivel general sería la anoréxica, que deja de comer de todo y va poco a poco adelgazando y al final está, pues como todos tenemos la imagen de una anoréxica. Esa sería lo que sería un marasmo o sería una desnutrición crónica. La desnutrición aguda es aquella que se produce de manera brusca. Aquí ya la grasa no afecta tanto, no se pierde tanta grasa, o sea, pierden más que nada proteínas a nivel visceral. Y entonces esto afecta mucho a la albúmina, afecta a los linfocitos, que son unas células blancas, de la serie blanca, que nos defiende, y nos encontremos con un tipo de desnutrición que es peligrosa también, tiene un umbrajo, que es el quasiorcor. Pero en fin, la más problemática en la que se da en nuestro medio es la persona mayor que por lo que sea
está un poquillo desnutrido, no mucho, está un poquito desnutrido de esa desnutrición crónica que decíamos, porque resulta que no puede bajar bien a la capa a hacer la compra y no tiene ascensor y le cuesta subir, entonces resulta que para guisar, ostras tú, para guisar, poner aquí, no tengo fuerza para poner el agua y sacar el cazo con el agua, entonces como alimentos precocinados, como más alimentos dulces, estos se dan a ancianos solos, que viven solos, o parejas, ancianos que aunque vivan juntos, pues ya no tienen, han pedido una serie de actividades para hacer la vida diaria de manera correcta. Y este hombre de repente, o esta mujer de repente, resulta, oye, pues por lo que sea, que tiene una enfermedad aguda y que tiene que ir a un hospital. Y entonces, entre que llega allí y le empezamos a hacer las pruebas, y dices, ostras, pues no sé, a mí me dolía la tripa por la noche, me han llevado allí, a primera hora de la mañana, no he desayunado, apenas comí por la noche, cené porque me molestaba y me dolía la tripa, me tienen haciendo pruebas. Entonces, hasta que vienen los resultados de las pruebas, si me ingresan o no me ingresan, a lo mejor me ingresan a las 5 o 6 de la tarde. Cuando ingresan, a lo mejor ya ha pasado el turno de la cena, que está prescrita, y le dan para comer al día siguiente, o a lo mejor le han puesto una dieta estricta, una dieta blanda. Cierto es que en los hospitales tenemos a la gente perfectamente controlada, pero sí es cierto que entonces podemos hacer una nutrición mixta, que es la más peligrosa. Y se produce sobre todo en situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Es lo que te decía de un abuelillo que se encuentra de esta manera y ha hecho una sepsis, por ejemplo, que aquel dolor de tripa, oye, lo que tenía una infección intestinal y acaba haciendo por una sepsis. Una infección generalizada. Una sepsis. Y bueno, esto es lo importante de saber que las cosas tienen que ir bien medidas. ¿Cómo podemos prevenirlo? Que es lo que hablábamos, vamos a dejarlo bien claro. ¿Cómo podemos prevenir esta, aunque lo has dicho ahí entre medias y tal, pero cómo podemos prevenir esa desnutrición? Bueno, nosotros tenemos que actuar con el sentido común, que es fundamental para tratar los problemas, es verlos, analizarlos y utilizar el sentido común. Lo primero que hemos de valorar, después de hacer una historia clínica correcta, es decir, ¿este hombre todavía puede tomar una alimentación tradicional? Es decir, vamos a ver, este hombre mastica bien, deglute bien, no tiene problemas de disfagia, le podemos poner en un ambiente que esa alimentación pueda ser favorecida, es decir, no le vamos a dar de comer ya antes de llegar de comer a su casa, le vamos a decir, coma usted esto, y cuando vaya a comer resulta que le huela toda la cocina a comida, y cuando llega allí la pituitaria ya está saciada de aromas y sabores y ya no te apetece comer, ¿no? Pues es mejor que no coma solo, que coma en compañía, que no coma distraído porque se aburre con la televisión ni come. Entonces, lo importante, viendo todos estos parámetros que decía, es la alimentación tradicional, ¿vale? Lo que estamos diciendo de 50-60% de hidratos de carbono, 30-35% con mucho de grasa y miligramo y medio kilo de peso. Oye, y todas las vitaminas y minerales. Mira, lo que estamos viendo es que este hombre no deglute bien. Este hombre tiene un problema de deglución. Lo que estamos viendo es que además este hombre, es que lo que pasa es que tiene un problema de que la absorción se produce de una manera inadecuada y es muy lento el tránsito intestinal, y resulta que si le vamos a dar a este hombre una fabada o le vamos a dar unas lentejas, van a estar allí media hora y le van a saciar y no va a poder. Entonces estamos hablando de alimentación básica adaptada. Es decir, cogemos la alimentación tradicional y lo que hacemos es adaptarla, es decir, vamos a adaptarla en la textura, vamos a adaptarla en el espesante. Si tiene una disfagia solo para líquidos, pues le daremos unos polvos para que espese el agua y aquel café o aquel desayuno le pueda tomar de manera correcta y no pase el alimento del esófago a la tráquea y se produzca una neumonía por aspiración. Es decir, es que, en resumidas cuentas, me ha ido por mal sitio. Cuando decimos esto, tosemos y nos acaba saliendo el alimento por la nariz. Esto es cuando se ha producido, ha ido el alimento del aparato digestivo al aparato respiratorio. Pues para eso hay una serie de medidas, de sustancias que nos hacen es que sea una alimentación, digamos, básica, adaptada. Ahí no solamente la tradicional, sino que podemos tener ya purés preparados con distintas texturas y demás. Oye, y que vemos que el hombre no come, y que no nos llega, y que no nos lo mejora, que no remonta. Entonces ya necesitamos los suplementos. Entonces es cuando decimos, hay que suplementar la comida, y a este hombre pues le tendremos que dar pues un batido que tenga tantas proteínas. Los batidos esos que son como de color como camel, que veo a veces en personas mayores. Siempre es o vainilla o chocolate, que hay que buscar aquellos sabores que sean, pues eso. Yo no soy partidario, pero esto es a nivel personal, yo no creo que sea malo y por Dios que nadie lo entienda como tal, pero yo no soy partidario porque hay que hacerlo muy requete bien
en la alimentación básica adaptada, que sea solamente todo a base de turmis, Sí. porque ahí se pierden muchas cosas, y no solamente cosas, sino en el momento que metemos... Es que llega un momento que pierdes hasta No, el hábito no, pero de no, masticar. ¿sabes lo que pasa? En el momento que metemos determinados alimentos proteicos, Sí. nosotros, como puede ser carnes o pescado, rompemos las membranas del filete, rompemos Sí, las es membranas verdad. del pescado, entonces todos los nutrientes salen fuera, entran en una especie de batiburrillo con lo que hemos hecho aquello en el turmis, y de repente lo tomo, no tengo ganas, déjalo en la nevera, hoy no lo dejé fuera, tal, se contamina. Hay una serie, para mi manera, más de riesgos que de beneficios. Entonces la alimentación básica adaptada, o los alimentos en este caso, tienen que ser aquellos que están muy bien estudiados desde el punto de vista científico y siendo complementarios de la alimentación tradicional. Y luego hay otra alimentación que ya es puramente médica, que hay que hacerla con alimentos, con una alimentación como es nutrición enteral o nutrición parenteral. El parenteral, sí, decir, la bolsa esta sí, que vemos vamos a colgada, meter, en resumidas cuentas, la blanca. eso es meter el alimento o bien vía nasogástrica, una PEG, que es una sonda que va directamente al estómago, o bien en casos que solamente es a nivel hospitalario, de alimentar directamente en la vena. Como ves, la nutrición es un mundo, Sí, es un y en las mundo. personas de edad avanzada se mezcla el problema del envejecimiento más el problema de la patología más el problema de la polimedicación. Sí, se hace ahí Pero es bonito, círculo, es bonito un círculo porque perfecto. Hombre, un sí. alimento, como todos, una persona bien nutrida, un anciano bien nutrido, le ves que está contento, que está alegre, que no se cansa, y eso es lo que tenemos que conseguir. Tú has estado muchos años, ¿no? Sí. Tratando a... ¿Cuántos años? Pues no te puedo decir, pero muchos. Muchos en el asilo, sí. Entonces, como veis, un experto total en la materia, vamos, no estamos... No, bueno, pues un médico que habla de la desnutrición en los ancianos, no. Que ha estado ahí, que ha estado, ¿verdad?, en el asilo, Eso es. ha estado ahí... Les O sea, hay que decir quiero que decir éramos un que- equipo magnífico, ahora lo mismo, porque tienen una nutricionista, tienen también, pues ahí voy a partir una lanza por mis compañeros, el director médico Ramón Fernández, y luego la otra médico que sustituyó al tristemente fallecido doctor Sellers, pero yo creo que el asilo a nivel médico es muy difícil que sea superado por cualquier otro, digamos, residencia geriátrica de España. Y me tiro al pingüí como buen torlaveguense, que somos grandes por todo y todo, porque es una preparación magnífica, una atención magnífica, estar encima del paciente, su departamento de farmacia, su departamento de nutrición, solo para el abuelo. Y la prueba es que la confianza, pienso que la tienen las instituciones, porque de verdad cada vez hay más personas mayores que son ancianos, lo que decíamos, mayores de 90 años con muchas enfermedades, frágiles, muchos encamados, y casi todos acaban en el asilo porque saben que son bien tratados. Es decir, a nivel institucional, dice, ¿dónde podemos llevar a esta persona? Ahí, entonces, pues, ya que ha salido el tema y lo ha sacado... Sí, hombre, bueno, pues porque volvemos a lo mismo, o sea, habrá mucha gente que lo sabemos, pero seguro que hay mucha gente que no tiene ni idea, te conoce eso, pues como tu centro médico, tu nutricionista, como médico nutricionista, etcétera, etcétera, o como médico, simplemente, pero claro, pero no sabía esa faceta tuya, efectivamente, del asilo, en el que has estado muchísimos años, en el que han pasado por tus manos muchísimos padres y madres y abuelos de muchos de nosotros, y que han sido efectivamente y que estaban tratados, vamos, impecablemente, y desde luego con lo que dices tú, con uno de los mejores grupos y equipos médicos probablemente de la provincia, casi de España, casi de España. Está perfectamente sincronizado entre la medicina, la cocina, las monjitas sirviendo en planta, las responsables, las auxiliares de planta. De verdad es que la gente no sabe la joya que tenemos. Bueno, pues genial, pues ya lo sabéis, ya lo sabíamos, pero aquí redundamos en decirlo. Bueno, Ildefonso, pues con esto ya, yo creo, ¿verdad? Sí, hoy ya hemos dado un buen repasillo. Hemos dejado, por lo menos la gente se queda un poco claro. Se queda un poco con el tema de lo de las causas de desnutrición, la desnutrición. Es que hay que ayudar a que no pensemos muchas veces que la persona mayor es una caprichosa, sino que tiene una serie de enfermedades añadidas, una serie de parámetros, como decíamos, solo por el mero hecho de envejecer, biológicos, y luego al envejecer también hay factores psicosociales que condicionan mucho. Entonces, hombre, intentemos hacer la vida un poco más fácil. Si alguna vez nos chinchan, pues no nos olvidemos que nosotros también chincharemos. Exactamente. Que también chincharemos. Y estar pendientes, sobre todo, estar pendientes de ellos, y los que viven solos o viven con su mujer, ellos dos, pues ir a verlos y estar pendientes de lo que comen. Nosotros los hijos, que a veces no tenemos mucho tiempo porque tenemos la vida un poco complicada en cuanto a tiempos,
pues ir y estar pendientes lo que dice él, estar pendientes de ellos, pendientes de los médicos, pendientes de todo, porque a veces pues eso, pues por no molestarnos, pues no nos llaman y nos dicen nada y a lo mejor están mal comiendo y malnutriéndose. Como ya sabéis, a Ildefonso, además de encontrarle por Torrelavega, pues y por muchos otros sitios, pero vamos, en Torrelavega, pues le podréis encontrar en el centro médico, como os digo todas las semanas, Ciriza Escalante, en la calle Argumosa, siempre os digo, muy cerca de La Llama, con parking allí que tenéis, metéis el coche, plum. Número 14, segundo D, que están toda la semana, de lunes a viernes, en horario de mañana y de tarde, y que tienen un teléfono, como siempre ya sabéis, mi queridísimo Alfonso nos lo va a poner por aquí debajo, tienen un teléfono que es el 942 80 41 13. Allí, seis mayores, intermedios, jóvenes, queréis adelgazar, queréis estar mejor, queréis estar más guapos, más bellos o conservaros mejor, tenéis a Ildefonso, que siempre os llamará Mencho, si sois mujeres, porque como tiene a su mujer tan presente, Carmen, un gran saludo y un gran beso desde aquí, pues por eso estamos en el meme que va a salir seguro. Bueno, Ildefonso, pues hasta la semana que viene. Muy bien. Y que tendremos seguro que nos traerás otro tema pues muy de andar por casa y muy de que a veces no lo tenemos en cuenta, porque a veces por perogrullo decimos por lo sabemos, pero a veces no lo sabemos, ¿vale? Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a vosotros os dejo lo de siempre, 5 minutines con nuestros anunciantes y enseguida estoy aquí de nuevo.